que es el juez y la viuda. Todavía nos faltan algunas parábolas para terminar esta sección, pero estamos pues tratando de explicar todas estas cosas que hay en todas estas parábolas. Así que esta vez el juez y la viuda. Y vamos a leer en Lucas capítulo 18, versos 1 al 8. Y dice así, ahí lo tengo en la pantalla, si ustedes lo quieren leer en su Biblia, pues está bien. Dice: Jesús les contó una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Ahí está, en este caso, él empezó diciendo la razón, Lucas está diciendo la razón de esa parábola. Dice: había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre alguno. También había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente, diciendo: hágame usted justicia de mi adversario. Por algún tiempo el juez no quiso, pero después dijo para sí: aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que por venir continuamente me agote la paciencia. El Señor dijo: escuchen lo que dijo el juez injusto. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Bueno, pues ahí tenemos la escritura. Y bueno, a falta de imágenes, pues las que ya más o menos he encontrado, ¿verdad? Esa es para la venida de Cristo, así como que ahí viene, ¿verdad? La venida del reino, entonces le puse esa imagen, ¿verdad? Y bueno, aquí tenemos la primera cosa que vamos a ver es la ansiedad. Aquí podemos notar, no estamos leyendo todo porque el contexto viene desde el capítulo 7, donde le pregunta a un fariseo que cuándo es la venida del reino. Realmente de ahí nace la parábola. Pero eso nos muestra una cierta ansiedad de las personas por saber, por querer determinar cuándo será, en qué tiempo serán esas cosas, y pues probablemente estar preparados, no solo de los fariseos, sino de los discípulos, porque Jesús le dijo a los fariseos algo y también a los discípulos les dijo algunas cosas que nos demuestra que ellos estaban, yo creo, más ansiosos porque no sabían, como que pensaban, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Y Él les dio algunas instrucciones para que supieran, en todo caso, qué hacer en los momentos que eso fuera necesario. Así que esta parábola está dicha después de la pregunta de estos fariseos sobre la venida del reino. Por todo lo que dijo Jesús, se nota que no solamente estos fariseos estaban ansiosos, sino también los discípulos. Y vamos a ver ahí en Lucas 17, 20 al 21, y dice así: habiendo preguntado los fariseos a Jesús cuándo vendría el reino de Dios, Él les respondió: el reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán, miren, aquí está, o allí está, porque el reino de Dios está entre ustedes. Ya aquí, pues ya dijo algo Jesús muy importante, ya el reino ya estaba ahí. Ya estaba presente con todas esas personas que estaban ahí, pero ninguno de ellos lo había reconocido, no habían entendido que ahí estaba el reino. Si no, no hubieran preguntado. Pero no solo eran los fariseos, sino también los discípulos tenían alguna cuestión con eso. Y yo lo determiné como una cierta ansiedad al respecto, ¿verdad? Así que esa es la primera cosa que vemos en esta parábola. La segunda es la oración. Vimos que les dijo, bueno, Lucas pone en antelación a la parábola propiamente dicha por Jesús la razón por la que lo dijo, para que oraran siempre
sin desmayar. Es decir, es muy importante que las personas oren a Dios. Si una persona está en comunicación con Dios, no como un ejercicio religioso, porque hay el ejercicio religioso donde uno repite 1000 cosas, uno puede tener una letanía ahí, ¿verdad? Sino que se establezca una comunicación con Dios, donde nosotros hablamos y donde Él también puede hablar a nuestro espíritu. Eso es muy importante porque la oración básicamente debe de ser eso, una comunicación entre Dios y nosotros, entre nosotros y Dios. Así que, pues es una necesidad, dijo ahí Lucas, es la necesidad de orar. Todos tenemos esa necesidad, no de hablar un montón de palabras, sino de orar efectivamente, de estar buscando la voluntad de Dios en nuestras vidas, de querer que esa voluntad se encarne en cada uno de nosotros. Eso es importante. Digamos que esta es una necesidad para cada uno de nosotros. Permanecer en la fe se encuentra íntimamente ligado a la oración, porque la persona que ora pues tiene que creer que está hablando con Dios, ¿no? Si no cree que está hablando, pues ¿para qué vas a orar si crees que estás hablando con nadie, no? Pues no tiene sentido. Una persona que ora de verdad sabe que ahí está Dios y que puede platicar con Él, puede hablar con Él. En el Antiguo Testamento vemos esto con mucha frecuencia con los profetas, con la gente que vemos que hablaba con Dios. No se requería ser una persona especial, simplemente hablaban con Él y Dios hablaba con ellos. No sé por qué de repente eso se perdió y ahora para muchas personas es difícil entender eso. Pero en realidad todo el Antiguo Testamento está lleno por ejemplo, Moisés lo vemos hablando con Dios, dialogando con Dios y comportándose como un simple mortal. Porque Dios le dijo, tú vas a salvar a mi pueblo, tú los vas a liberar de Egipto. Y dijo, pero ¿cómo crees eso? Si yo soy tartamudo, ¿cómo que yo que voy a ir a darles un mensaje si tartamudeo? Dios le dijo, bueno, no importa que tartamudees, yo te voy a enviar a ti. No, pero pon a alguien que hable en mi lugar porque no me van a salir bien las palabras. Y Dios le dijo, te voy a poner a Aarón para que sea, cuando se te atore, ¿verdad?, te dé un mazapanazo o te interprete, ¿verdad?, lo que quieres decir. En fin, ven el diálogo. Y luego, por ejemplo, cuando están ahí frente al mar, ahí cuando ya sacó a todo el pueblo y está frente al mar y ahí vienen los egipcios, entonces él quiere orar en ese sentido de, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Porque él tampoco sabía qué hacer en ese momento. Y entonces Dios le dijo, ¿por qué me hablas? O sea, toma la vara que yo te di y golpea las aguas. Esa lección ya se la había dado antes, cuando la vara se hacía serpiente y luego, ¿me entiendes? Todo ese rollo. Y él le dijo, aprende de aquí. Moisés no había aprendido, pero ¿me entiendes? Dios le dijo, no tienes por qué ahorita ponerte a orar, ahorita es tiempo de accionar lo que yo ya te di. Toma tu vara y golpea entonces las aguas. Y cuando hizo eso, pues las aguas se abrieron. Pero vemos entonces la comunicación estrecha, y así podemos ver con Abraham, o podemos verlo con Jeremías, con Isaías, con quien te guste. Vamos a encontrar que se daba este diálogo, no una oración repetitiva, no una situación de simplemente estar hablando sin realmente creer que está ahí, sino que era una comunicación. Así que si Jesús refirió esta parábola para enseñarles que la oración es una necesidad, pues entonces es importante poner atención nosotros a eso y también revisar cómo es nuestra oración, ¿verdad? Lucas 18:1, que fue, eso sí lo leímos, dice, Jesús les contó una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. La versión 60 dice sobre la necesidad de orar en todo tiempo y no desfallecer.
Así que esto es muy importante entenderlo. La razón realmente de la parábola tenía que ver con el hablar con Dios. Porque si estaban, digamos, preocupados por cuándo vendría Cristo, por segunda vez, cuando realmente se cumpliría todo esta parte de la instauración de su reino totalmente, bueno, pues Él les dijo: ustedes mantengan una comunicación con el Padre y van a saber cuando eso es. Es decir, si quieren estar seguros, eso es lo que va a traer seguridad a nuestras vidas. Entonces lo tenemos. Tercer punto, la tardanza. Siempre, de alguna manera, la mayor parte de las personas, aún de los cristianos, piensan que Dios se tarda. Para muchas gentes les hace mucho ruido el que ellos oren y Dios no parece que no hace nada. Bueno, una cosa es que parezca, otra cosa es que no haga nada, ¿verdad? Él siempre hace. Lo que pasa es que, pues, en esta cuestión de la oración, no hace lo que nosotros queremos que haga. Ese es el punto. Y también lo hace cuando es el momento más apropiado, no cuando nosotros queremos. Y Él se comporta verdaderamente como un padre, porque un verdadero padre no le da todas las cosas a sus hijos, porque sabe que en ciertos momentos esas cosas no son apropiadas o no es el momento para que las tengan sus hijos, ¿verdad? Entonces, un verdadero padre hace eso. Tiene que saber cuándo sí y cuándo no darles algo a sus hijos, porque puede hacerles más daño que bien. Así que Dios, siendo un padre perfecto, no siendo como un padre humano con todos los defectos que nosotros tenemos, sino un padre perfecto, bueno, pues Él quiere contestar. Hay dos aspectos en que los cristianos se enfrentan a una supuesta tardanza. Primero, porque las oraciones no son contestadas en nuestro tiempo. Y segundo, porque la venida de Cristo no se encuentra en nuestro tiempo. Ambas cosas se ubican en el tiempo de Dios. ¿Cuándo va a venir Cristo? Él dijo: ni yo lo sé, eso está en la voluntad del Padre, pero Él ya fijó un día en el que Él hará esto. Punto, y se acabó. Es decir, vean, a Él no le molestaba eso, y a nosotros no tiene por qué molestarnos. Él no se preocupaba por eso. ¿Por qué? Porque Él mantenía una relación con el Padre. O sea, no le molestaba para nada que Él tomara esa decisión cuando Él quisiera tomarla. Así que es muy importante que nosotros consideremos esto. Es una supuesta tardanza porque pensamos que nuestras oraciones no están siendo contestadas, o porque no sabemos exactamente cuándo viene, digamos, la manifestación completa y total del reino de Dios, ¿verdad? Así que tenemos aquí en Lucas 17, 28 al 30, fíjense lo que Jesús les dijo. Fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Lo mismo acontecerá el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. Fíjense las características. La gente estaba viviendo, pues vamos a decirlo así, su propia vida. Estaban ajenos de Dios, hacían lo que ellos creían que era lo correcto y estaban sumamente ocupados en sus cosas, de tal manera que en realidad pues no tenían tiempo para Dios. Estaban ocupados en sus cosas, así que ¿por qué tengo que pensar en Dios? Tengo un montón de cosas que hacer, tengo que vender, tengo que comprar, tengo que comer, tengo que ir, Entonces, ¿por qué voy a estar pensando en Dios? Bueno, es un gran error eso. Precisamente porque como no sabemos, y Él comparó eso a esa situación de Lot y dijo: cuando Lot salió de ahí, pues entonces todas estas personas perecieron ahí. Sodoma y Gomorra pereció ahí. Qué curioso, ¿verdad? Mientras ellos estaban haciendo sus cosas, vino de repente. Y lo que Jesús está diciendo: así vendrá el reino, así será la manifestación del reino, será de repente.
no tienen por qué estar preocupados, no hay ninguna tardanza. Él ya marcó su tiempo y en el tiempo que Dios ha marcado, eso sucederá. Para nosotros lo que nos conviene es mantener esta actitud de oración, es decir, de comunicación con Él, de que hablemos con Él, de que dejemos que Él nos hable también, ¿verdad? Y entonces, pues es el lugar más seguro, porque eso nos mantiene en la fe y eso nos mantiene amando al Señor y buscándole y viviendo para Él. Y entonces, pues el día que sea, no estaremos desprevenidos como estaban toda la cultura, toda la gente que estaba en el tiempo de Lot. Muy bien, entonces, tenemos aquí, pues el segundo punto, ¿verdad?, que es la persistencia, la importancia de persistir. Bueno, en mi apreciación, porque yo vivo en el tiempo y en el espacio, me puede parecer que 2000 años que el Señor ya se tardó, ¿verdad? O sea, ya desde la venida de la primera vez que vimos a Cristo a su segunda venida, pues ya han pasado ahorita 2000 años, 2012 años, ¿no? O un poquito menos. Bueno, visto desde esa perspectiva, no se puede decir, no hombre, pues ya que te tardó, ¿no? Pues ya 2000 años. Pero la Biblia dice que para Él 1000 años son como un día. O sea, nada más explica las cosas para que nos demos cuenta que Él está fuera del tiempo. El tiempo tiene significado para nosotros, pero para Él no, porque Él vive en la eternidad. Entonces el tiempo no significa nada en la eternidad. Para nosotros sí, porque siempre estamos pensando en el pasado, en el presente y en el futuro que nos espera, ¿no? Entonces, eso es lo que hace que nosotros nos preocupemos. Pero Él vive fuera del tiempo. Por eso es que dice eso. Para Él 1000 años son como apenas un día. Así que hay que guardar esa relación. Si nosotros entendemos eso, si podemos entender que Dios está fuera de nuestro tiempo, entonces no hay ninguna preocupación, no hay ninguna tardanza. Mi apreciación no es la mejor apreciación, ¿verdad? Porque pues yo soy un ser humano y mi vista es muy reducida, muy corta, ¿no? Así que entonces aquí en esta parte empezamos con la justicia, porque es lo que estamos viendo. El problema en realidad era el hacerle justicia a esta viuda, ¿no? Así que quiero explicarles algo, porque luego, como les dije, bueno, y se parece mucho a cómo vivimos en realidad, cómo vivían en ese entonces y lo que estaba pasando, por lo que Jesús dijo y por las explicaciones que hay de todo esto. En el tiempo de Jesús, la norma para la impartición de justicia estaba a cargo de los ancianos. Es decir, cuando ellos tenían un problema, no iban como nosotros al ministerio público. Iban con los ancianos. Los ancianos eran personas que estaban designadas ahí pues para atender a las personas. Desde tiempos allá de Moisés, ¿verdad? Su suegro vio que él estaba haciendo cosas que no eran, porque él quería atender a todas las personas. Imagínate él atender a 600,000 personas, pues era imposible. Y su suegro le dijo, oye, yo veo que estás haciendo mal, porque tú deberías de poner gente, o sea, deberías de delegar responsabilidad a gente que pudiera atender a la mayor parte de las personas, y solo casos muy difíciles que no pudieran ellos, pues que te los canalizaran a ti. Pero haciendo lo que estás haciendo estás mal. Bueno, Moisés fue sabio porque escuchó que su suegro tenía la razón en esto, y es la primera vez que designa entonces ancianos. No puso jóvenes, no puso para aconsejar a jóvenes que qué experiencia tienen, puso gente que ya habían vivido y que podían dar un buen consejo. Un joven, no, por más que quieras, no tiene la experiencia como para decir que sí, que no. Hay muchos que piensan que sí, pero no. Cuando tenía problemas Israel, en una vez Dios le dijo, tus gobernantes son jóvenes. Es decir, ya es un problema. Que tus gobernantes sean jóvenes es un problema. ¿Por qué? Porque no tienen la experiencia. A ver, ¿qué sabe un joven del matrimonio? Pues nada.
pues no sabe nada. Entonces, ¿qué experiencia puede tener? Y si no ha trabajado en forma, ¿qué experiencia tiene sobre lo que es el trabajo? La responsabilidad, tener hijos. Bueno, ¿me entiendes? Dios era sabio, por eso buscaba gente que tuviera esta experiencia. Así que desde ahí Él puso esos jueces, se les llamaban, ¿verdad? Que eran consejeros. Entonces la gente iba ahí. Así que en el tiempo de Jesús había siempre 3 jueces para hacer esto. Es decir, cuando había alguna cosa, tenían que ir a 3 jueces. Uno era elegido por el demandante, otro por el defensor, y otro se elegía independientemente a esos 2. Y entre estos 3 buscaban la mejor solución para la persona, para el problema que presentaban las personas. Me parecía buena esa cosa, porque eran 3 jueces que se abocaban a ver más o menos lo mismo. Ahora, pues nosotros vemos que pues ahí está la Suprema Corte, ¿verdad? Y qué barbaridad, nunca están de acuerdo, ¿verdad? Y unos dicen y otros, bueno, me parece que es muy parecido. Así que en la Biblia encontramos varias alusiones a la obligación, fíjense bien, de defender a la viuda, a los huérfanos y al extranjero. O sea, a Dios le preocupaba las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Y Él había dado órdenes de que ellos cuidaran estas acciones, o sea, a estas personas con acciones determinadas para poder hacer un buen gobierno o tener una vida pues más sana, mejor, ¿no? Por ejemplo, Isaías 1:17 dice: aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, reprendan al opresor, defiendan al huérfano, aboguen por la viuda, porque eran las personas pues más desamparadas. Y ve que Dios les había dicho a todos ellos: esto es lo que ustedes tienen que hacer, esto tiene prioridad, que ustedes puedan cuidar a estas personas. No, pues ahora ya ni en su casa quieren a los viejitos, que porque dan guerra, que porque quién sabe qué, que porque... ¿A poco no? Y muchos ya ni quieren a los viejitos, quieren mandar allá a quién sabe dónde, ¿no? Que se vaya por allá. Porque quieren evadir la responsabilidad. Fíjate a dónde hemos llegado. Y Dios decía: no. Hay que cuidar. En toda sociedad se debe de cuidar esa parte, de cuidar a los huérfanos, de cuidar a las viudas, y además decía al extranjero también, porque los extranjeros siempre son los más maltratados. Como no tienen derechos en el país, pues tienden a maltratarlos. Pero fíjate, Dios tenía esa intención. Me parece una cosa muy loable, y sobre todo pues que Dios pensara de esa manera para explicarles a ellos lo que Él quería. Así que ellos deberían de haber hecho esa parte. Pero esta mujer no estaba yendo a estos jueces. Este juez que nosotros vemos era un juez no de los que deberían de estar ahí, sino era un juez probablemente puesto por Herodes o por el gobierno romano, que era el que dominaba a Israel. ¿Me entiendes? Y entonces él ponía sus propias personas. Muchas veces eran gente del pueblo, pero que tenían que hacer lo que los romanos les decían. Entonces pues ya se volvía pues un problema, ¿verdad? Porque entonces ya no era cuestión de la justicia, ¿no? Sino de hacer otras cosas. Y en este caso a este tipo de jueces se les conocía como el cadi. Cadi, porque con K, no con C, porque Cadi con C puede ser el que anda cargando la bolsa de los palos de golf de un señor que anda jugando. No, Cadi con K. Y se ponía así con muchos cojincitos allí alrededor y se sentaba ahí todo de lujo, ¿verdad? Y venían las personas y tenía 2 o 3 personas ahí que le estaban ayudando, pero le ayudaban realmente más bien la gente tenía que hablar primero con estas personas, y el que se pusiera, ¿me entiendes? Ese tenía prioridad.
Entonces, las gentes que venían con un problema tenían que hablar primero con el secretario o la secretaria que tenía ese tipo, y entonces decirle, no, pues yo tengo este problema, pues ¿qué, cómo va a ser? No, pues a ver, ¿con cuánto te vas a caer? No, pues tengo tanto, bueno, pues ahí está. Entonces, el otro oía a la otra persona y veían. Esas personas se acercaban a este juez que estaba ahí en sus cojincitos, bien cómodo, y le susurraban al oído. Y el que pues estaría ofreciendo la mayor cantidad pues era, ¿me entiendes? Cosa que es muy parecida a lo que sucede hoy, ¿verdad? Así que no era un escriba, no era un anciano, porque la Biblia dice, ni temía a Dios, ni respetaba a hombre alguno. De ahí se desprende esta actitud altanera del tipo, ¿me entiendes? No rindo cuentas a nadie. ¿Por qué? Pues porque a mí me puso el gobierno romano y me defiende. Entonces no tengo por qué rendirle cuentas, yo voy a hacer lo que yo quiera. Así que normalmente el veredicto se compraba, ¿verdad? No era quién tenía la razón o quién no, a quién merecía que le hicieran justicia. No, era quién tenía para pagar el veredicto. Obviamente con sobornos. La Vox Populi les llamaba Deyané Geselot, que significa jueces ladrones. O sea, la gente no era tonta, ¿verdad? Bien que sabían con estas personas a qué se enfrentaban. Pues ni modo, estaban, digamos, gobernados por este tipo de personas. Lucas 18:2 nos dice, había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. Así que ya ves la altanería del tipo. O sea, realmente le importaba hacerse de dinero y no resolver la problemática de las personas. Así que ya vimos al juez. Deuteronomio 16:19, para que nos quede bien claro, dice, ya desde allá, desde hace miles de años, dijo, no torcerás la justicia, no harás acepción de personas, ni tomarás soborno, porque el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte las palabras del justo. Fíjate nada más, cómo ya tenían esta instrucción, pero claro, como había sido puesto por el gobierno romano, pues todo esto realmente no le importaba. Realmente él decía, eso no es lo que yo tengo que hacer, yo tengo que dar una cuota allá, así que tienen que proveerme para que yo dé esa cuota. Bueno, entonces ya vimos al juez, un juez que ni temía a Dios, ni le importaba a nadie. Luego tenemos a la viuda. La viuda, obviamente, pues sin recursos, la pobre, ¿verdad? No tenía para sobornar. No tenía esperanzas realmente de obtener justicia de ese juez. Su único recurso de ella era la insistencia. De ahí que el juez se sintiera molesto, ¿verdad? Y fíjense, la palabra traducida me agote la paciencia literalmente significa me ponga un ojo morado. No sé si el juez tuviera miedo de que en alguna de esas lo agrediera, ¿no? La señora por la cosa de que las pasiones se ponían en alto, ¿no? Así que el juez le hizo justicia para quitársela de encima. Es decir, no por hacer justicia, sino para que no molestara más. No es la razón, ya leímos, no torcerás la justicia. O sea, tienes que ser justo con las personas, pero no era así. Así que este juez le hizo justicia para quitársela de encima y no por la justicia misma. Cosa que no es agradable a Dios. Pero ahí tenemos a la viuda de que nos está hablando cuál era su situación. Lucas 18:3 dice, también había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente, diciendo, hágame usted justicia de mi adversario. Ya dijimos que a Dios le interesaba que tuvieran cuidado de las viudas. Así que pues esta persona no podía tener cuidado de nadie porque no le importaba a nadie. Ahora,
Esta mujer fue persistente en lo que hacía. Y entonces de aquí se va a desprender la lección de la parábola en sí, de esta situación que Jesús planteó, ¿verdad? Yo creo que era bien conocido por ellos este tipo de situaciones con este tipo de jueces, ¿verdad? Y Jesús tomó eso para enseñarles la importancia de la persistencia. Quiero que entiendan que Jesús no está queriendo justificar la situación del juez, la corrupción del juez. Tampoco está emulando simplemente el hecho de que se tiene que estar presionando a los demás para obtener respuesta. No es el punto. Lo que él está emulando es nada más la persistencia de la persona ante una injusticia. ¿Cómo fue persistente esta mujer? Y lo que importa de esta situación es esa persistencia, que él quiere que cada quien le dé una aplicación a su vida, pero para las cosas de Dios. La primera lección que aprendemos aquí es una lección por contraste. O sea, por un lado tenemos al juez que no le importaba nada de la justicia, por el otro lado tenemos a la señora que tenía que estarlo casi presionando todos los días para que le contestara. Y lo que él está haciendo, esa es la parte que hay ahí, y lo que él les quiere decir, Dios no es así. Hay un contraste entre estas dos actitudes y cómo Dios es. Porque a lo mejor luego a veces las personas tienen ideas equivocadas con respecto a cómo Dios es. Y él quería aclarar esa parte. Así que esta primera lección, por contraste, muestra a este juez que contesta por cansancio y presión, mientras que Dios contesta por amor y con prontitud, hace justicia a los que claman a Él noche y día, es decir, a los que persisten en buscarle. Él no necesita que lo estemos presionando, pues como la mujer estaba presionando al juez, pero es importante la persistencia porque la persistencia nos mantiene esperando de Dios, ¿me entiendes? Esperando la respuesta de Dios. Lucas 18, 7 y 8 dice: y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que pronto les hará justicia. ¿Viste? Es un contraste tremendo. No necesitamos presionar a Dios. Hay personas que piensan, voy a ayunar a Dios para que Dios me conteste esto. Pues es pensar como pensaba en todo caso la señora. Pues mi único recurso es forzarlo. A Dios no lo podemos forzar ni aunque nos muramos de hambre. Pero muchos tienen esa idea de que si yo ayuno es como torcerle el brazo a Dios, torcerle la mano, hacerle manita de puerco, ¿verdad? Para que responda a mis cosas. Bueno, eso es algo que no tiene respaldo en la Escritura. A Dios no lo podemos presionar de ninguna manera. No podemos hacerle manita de puerco. Si pensamos eso, estamos equivocados en nuestra manera de ver a Dios. Aquí lo dice, no los va a escuchar, se tardará, no les contestará pronto y les hará justicia pronto. Bueno, es lo que está diciendo Jesús. Este es Dios, este es el verdadero Dios, ¿verdad? Es un Dios bueno. Dios contesta por amor, no porque lo presionemos, ni siquiera porque seamos persistentes en sí. La persistencia nos ayuda a nosotros. La persistencia es para que yo me mantenga con la expectativa de que como dijo el salmista, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi socorro? No dijo, no, pues de mis compadres, de que yo soy el rey, de que yo puedo emitir un decreto para que me convengan las cosas a mí. No dijo eso. No dijo de mis influencias. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y era el rey de Israel.
Dijo, mi socorro viene del Señor. Mi socorro viene, esa es persistencia. Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. De Él viene mi socorro. Él no estaba esperando ni en su dinero, ni en su puesto, ni en sus influencias. Él estaba esperando en Dios y así se mantenía en su vida. La persistencia es mantenernos en esa comunicación con Él, en esa relación con Él. No para presionarle nada, sino para que yo me mantenga, ¿me entiendes? Creyéndole a Él y buscando que mi socorro venga de Él. A ver, es una cosa muy diferente. Y eso es lo que nos enseña esta parábola. Por eso es tan importante que nosotros revisemos siempre nuestras cosas que hemos aprendido, porque a veces hemos aprendido mal. No quiere decir que queríamos hacer mal. Quizás aprendimos mal porque así nos enseñaron, ¿verdad? Y bueno, aprendimos mal. Bueno, pero podemos corregirnos, ¿no? Podemos dejar que la palabra se explique por ella misma y no que nosotros la interpretemos para nuestra manera, sino que así como vemos esta contestación del Señor, nos damos cuenta de que por contraste nos está enseñando Dios no es así. Dios es amoroso y Dios quiere contestar. Así que es la respuesta divina. Entonces no debe de haber un problema en cuanto a nuestras oraciones y en cuanto a la respuesta de Dios. No debemos desmayar porque pensemos que Dios no tiene interés en nosotros. Ahora tenemos la fe. Lucas 18:8b, o sea, es la segunda parte yo les leí hace rato hasta Lucas 18:8, la parte A, y aquí tenemos 18:8, la parte B. Dice, no obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Fíjate, en la otra era la cuestión de la oración. En realidad la parábola tiene estas dos partes porque le estaban preguntando acerca de cuándo vendría el reino. Y Jesús dio, vamos a decir, dos enseñanzas a través de esta parábola. Una, que Él siempre contesta, que nosotros debemos de ser persistentes en orar y en buscar a Dios y no dejar que ninguna cosa nos desvíe de eso. Pero que no le estamos torciendo el brazo a Dios, que sabemos que Él tiene su tiempo y que nosotros nos manejamos en su tiempo, aprendemos a hacerlo. Y la segunda es con respecto a cuándo vendrá el Señor. La cuestión es que Él aquí les elaboró una pregunta para ellos. Le digo, bueno, ahora, díganme ustedes, cuando Él venga, ¿hallará fe en la tierra? Es decir, más personal, cuando Él venga, ¿te hallará en fe? Porque igual con tantos problemas y todo, acuérdense que la Biblia nos dice, en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo dice que a causa de la maldad del mundo, el amor de muchos se enfriará. Que porque ya vi que aquel hizo quién sé qué barbaridades, que porque ya vi que todos son humanos y me doy cuenta de que todos tienen debilidades. Que porque, o sea, poniendo pretextos de todo. ¿Sabes qué eso puede hacer? Enfriarme a mí. Y es una pregunta pertinente. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Te hallará a ti en fe? El apóstol Pablo lo dijo de otra manera y dijo, revísense a ustedes mismos si están en la fe. Porque a lo mejor ya se desviaron y ya andan en otra cosa. Revisen su vida si están en la fe. Por eso les dije, está unida la respuesta porque la oración nos mantiene en fe. No, yo no creo que haya una sola persona que ore que no tenga fe. Que rece, hay muchas. Porque rezar es simplemente repetir 1000 cosas. ¿Vieron? ¿Ven la diferencia? Orar es platicar con Dios, hablar con Él.
Y en realidad la verdadera oración tiene más que ver con lo que Dios dice que con lo que yo digo. Fíjense que es más importante lo que Dios dice, es decir, como dice en Eclesiastés, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. ¿Por qué dice? Dice que piensan que por su palabrería serán oídos. Pero como dijo, acércate más para oír. Señor, ¿tú qué dices respecto a esto? ¿Tú qué dices respecto a mi problema que tengo aquí? ¿Tú qué dices? Eso es lo que debemos de buscar. De hablar y de tener una palabrería, no, pues eso no nos ayuda en nada. Porque quizá por estar hable y hable y hable, no permitimos, no escuchamos, no permitimos que Dios nos hable. Digo, aún en las relaciones con las personas, si tú siempre hablas, los otros no pueden hablar, ¿no? Y para tener buenas amistades, díganme ustedes, si tú siempre hablas, las demás personas dicen, no, no quiero tener nada con esa persona porque nunca te deja hablar. O sea, entonces ¿qué digo? Si la otra persona bla, 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 y nunca acaba. Pues como que no dan muchas ganas, ¿verdad?, de estar con una persona así, que para todo habla y habla y habla y habla y nunca me da chance de hablar. Pues eso no es comunicación, porque es como un discurso que está dando, ¿no? Bla, 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 bla. Entonces, si hablamos con Dios para escucharle, para ver qué piensa Él sobre las cosas, necesariamente eso desembocará en la fe. Y entonces, por lo tanto, el estar hablando con Dios, es decir, el estar orando, nos mantiene en la fe. Así que, cuando venga el Señor, el tiempo que sea eso, si todavía estamos aquí en la tierra y viene Él, pues estaremos listos, ¿no? Porque hemos estado en comunicación con Él, porque hemos estado platicando con Él, porque nada nos va a sorprender, porque Él nos va a comunicar las cosas. Él nos va a decir, ¿no? Entonces es sumamente importante. En el capítulo anterior, ustedes lo leen después, cuando habla con los discípulos les dice, donde esté el cuerpo muerto, allí estarán los buitres. Él daba ejemplos que ellos conocían. A nosotros a veces dicen, ¿por qué dijo eso? ¿Por qué tenía que meter a los buitres? Como que son animales carroñeros y como que no nos gustan mucho, ¿verdad? Porque son carroñeros. Pero lo que dijo Jesús es algo que nosotros podemos ver ahí en el National Geographic o en ese tipo de programas, ¿verdad? Porque los buitres todos se juntan donde hay un cadáver, ¿sí o no? Porque ellos comen eso. Lo que él está usando es nada más el ejemplo. O sea, él lo que quería decir es, si ustedes están orando todo el tiempo, si ustedes se mantienen hablando con Dios, ustedes coincidirán con Él. Va a haber esa coincidencia, van a coincidir cuando venga el Señor. ¿Vieron? Y entonces les da ese ejemplo, donde está el cuerpo muerto, ahí están los buitres. Es decir, todos se sienten convocados al festín. ¿Quién los trae a fuerza? Pues no, nadie. Ellos están atentos a ese asunto. Entonces, esto es muy importante. Esas son las dos lecciones que aprendemos de esta parábola: la importancia de orar, la importancia de ser persistentes en nuestra oración, no para torcerle el brazo a Dios, sino para que nosotros nos mantengamos ahí, hablando con Él, y por lo tanto nos desarrollemos en la fe y le creamos al Señor y vivamos así cada día de nuestras vidas creyéndole al Señor, ¿verdad? Vamos a darle gracias a Dios por esto. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque sin duda tenemos tu palabra que nos enseña todas estas cosas y que podemos aprender
dejando que tu palabra nos hable. No queriendo interpretarla a nuestra manera, porque tu palabra dice que no es de interpretación privada. Hay que dejar que tu Espíritu Santo la revele a nuestros corazones. Y bueno, ahora hemos estudiado esta parábola y hemos encontrado estas dos lecciones, una con respecto a la oración, la otra con respecto a la fe, que en realidad van unidas. Y nosotros queremos desarrollarnos en la fe mediante la oración. Que tengamos esa confianza que tú no tardas en contestar, que tú nos amas y que tus respuestas son respuestas de amor. Aunque a veces digas no, es por amor. Que lo entendamos así. Tú ves todo y nosotros nada más vemos 2 metros adelante de nuestra nariz. Por eso tus respuestas son mejores de lo que nosotros podemos entender. Te doy gracias por esta enseñanza que das a nuestro corazón, a cada uno de los que estamos aquí. Te doy gracias porque tú les edificas en su vida, tú edificas también mi vida. Señor, en el nombre de Jesús, muchas gracias por todo, Señor. Amén. Pues que Dios me los bendiga a todos.